Buenos días, vamos a realizar nuestra práctica número 3, es nuestro laboratorio número 3, donde vamos a tener los cuentahilos y los cuentabrocas o cuentalambres. Nosotros vamos a tener estos dos tipos para poder medir cilindros, ¿verdad? Únicamente tenemos círculos, vamos a tener unos de mayor tamaño y unos de menor tamaño. Entonces lo que nosotros realizamos para poder verificar cada uno, si nosotros los miramos un poco más de cerca, tienen especificaciones de números cada uno. Entonces, cuando nos vamos a comprar un alambre o vamos a utilizar, nosotros vamos a requerir sobre los números que ya están establecidos atrás, ¿verdad? Entonces, tenemos aquí unas muestras. De primero vamos a utilizar el pequeño, que es el cuentahilos. Nosotros tenemos que verificar en el cuentahilos la medida. Yo tengo aquí un alambre. Y este cuentahilos, como es de agujeros muy pequeños, no me va a funcionar si yo quiero medir esta pieza. Entonces lo que yo realizo es que agarro el otro y entonces en este ya puedo empezar a verificar qué medida es el que tiene acá. Tiene mediciones pequeñas aquí que van creciendo y también tiene las otras que van de este lado. Entonces vamos a tener aquí un tornillo donde nosotros podemos verificar el tamaño del tornillo para ver si está acá. Estamos midiendo los diámetros. El diámetro de este tornillo es de .162 y la numeración es la número 6. Entonces, en algún momento, los lugares donde nos requieren las medidas, nosotros tenemos que indicar que es un tornillo número 6 y entonces ya obtenemos la medición. Esta es una medición más rápida. Tenemos otros instrumentos de medición como el calibrador vernier, pero en este momento de una vez hacemos una medición de diámetro en estos agujeros. Entonces nuestro tornillo es medición número 6. Tenemos aquí una broca que también la podemos medir de esta forma o con el calibrador vernier y vamos a ver también cuál es el diámetro de nuestra broca. Aquí vamos a... Es de un diámetro número 11, la numeración es 11 de nuestra broca y si nos vamos al de atrás tenemos una medición de 0.091. Lo que más utilizamos a la hora de medidas guatemaltecas es la numeración que está aquí enfrente. En algún momento nuestra broca también tiene su medida exacta con numeración. Estos nos sirven para herramientas de corte, especialmente en los tornos, pero su verificación de medida nos ayuda de esta manera también y es mucho más fácil encontrarla acá. Tenemos aquí un clavo y a la hora de estar verificando cuál es la medición del clavo, por lo menos tenemos que acercarnos a la medida un poco más exacta. Este es número 36 y de la numeración de la parte de atrás es 0.05, ¿verdad? Para nuestro clavo. Y entonces de esta manera nosotros podemos ver el diámetro de circunferencia de lo que nosotros tengamos, ya sea alambres, bocas o hilos en dado caso, que ya sería la medición más pequeña y entonces tenemos que ingresar nuestro hilo acá para poder ya determinar qué medición obtenemos acá. Esto lo podemos utilizar los ingenieros civiles en las mediciones de sus alambres, ¿verdad? Para que sea mucho más ágil, o también en la industria de la ingeniería industrial, con nuestras brocas, con nuestras fresas también, y los alambres que podemos utilizar en algún proceso de producción. Tenemos nuestros calibres telescópicos. Los calibres telescópicos, su función es medir los interiores de las piezas que nosotros querramos medir para poder obtener una medida interior. Entonces nosotros les voy a mostrar aquí. Tenemos de varias medidas. Entonces su objetivo acá, de primero, se tiene que tener mucho cuidado al manejar estos instrumentos. Tiene aquí un tornillo que nosotros lo podemos mover y ya se agranda para unas dimensiones mucho más grandes y cuando le movemos el tornillo podemos ingresarlo a la pieza y volverle a cerrar el tornillo y entonces nos queda una medición acá. Estos no nos proporcionan una dimensión, entonces nosotros tenemos que utilizar un calibrador vernier para medir lo que está acá y ya nos da la medida que tiene un interior. Entonces voy a utilizar otro más pequeño
Aquí tenemos una parte cilíndrica donde podemos hacer una medición, solo que nosotros tenemos que escoger más o menos cuál es el tamaño que nos vaya a dar a la hora de medir. Entonces, como tenemos acá, yo ya lo abro, me cierra, este todavía es muy pequeño, ahí está. Al yo obtener mi medición, que está aquí interna, yo cierro mi tornillo y la medida que está acá ya no se va a mover. Entonces ya utilizo mi calibre vernier para poder tener la medición de un diámetro interior, que es el que yo requiero. En esta ocasión podría también utilizar un calibrador vernier porque la profundidad no es muy grande, pero en otros procesos donde la profundidad es más grande, por eso tiene ya su pata aquí, para que nosotros podamos ingresarlo dentro del cilindro y poder verificar alguna medición interior de su diámetro con nuestro calibrador. Entonces ya lo retiramos y ya podemos tener la medición. Nosotros tenemos que abrir y cerrar el tornillo para que podamos obtener la medición. Y tenemos los diferentes tamaños acá establecidos para poder medir con más exactitud cada uno de estos diámetros interiores que tienen nuestras piezas. Entonces, esto sería lo de la práctica número 3 y el objetivo es que ustedes comprendan sobre las mediciones que podemos obtener ya sobre diámetros externos con los cuentahilos o como diámetros internos con nuestros calibradores telescópicos. Muchas gracias.